Una historia de revelaciones, una historia de violaciones. Se trata de un pastor evangélico acusado de violar durante varios años a un joven que hoy tiene 18 años, pero que las violaciones comenzaron cuando él tenía 12. ¿Qué es lo que pasó? Logró, después de mucho tiempo, confesarle a su papá lo que había padecido, las vejaciones, las penetraciones, la obligación de realizarle sexo oral a este pastor evangélico. Con esta información escalofriante, una vez más un pastor acusado de ser un violador. Está Diego Gabriele, el dueño de la calle en la República Argentina, para ampliar esta historia. Diego, bienvenido, Turno Mañana. Buen día, Luciana, es realmente la palabra, escalofriante. El detalle de la denuncia de este joven de ahora 18 años, que fue abusado sexualmente, abuso sexual gravemente ultrajante, es la carátula, durante 6 años, desde que tenía 12 años, por parte de este hombre de 53, que fue detenido, Eduardo Verón, este pastor que trabajaba aquí, en este templo, una de las sedes que tiene este templo, La Hermosa, aquí en Palomar, que en la fachada no dice nada, porque es la casa de quien es la copastora de este hombre. Se mudaron aquí hace aproximadamente un año. Antes tenían el templo en la calle paralela, la calle Paraíso, la calle paralela a esta, a Catriel. Pero les aumentaron el alquiler y terminaron viniendo aquí, montando el templo aquí. Es una propiedad muy grande, donde se hacen celebraciones casi a diario, donde una vez al mes se hacen celebraciones hasta las 5 de la mañana. De hecho, te voy a contar un detalle más. Aquí en la puerta se hacen asados para juntar plata, para pagar la defensa de este hombre, que está preso, y está preso por haber abusado de este joven. Ahora, ¿cómo se da cuenta el papá de este chico, Luciana, de 18 años ahora? Porque este chico se fue a vivir con él. No vivía con su papá. Y cuando se fue a vivir, lo empezó a notar extraño. Notaba que cuando agarraba el celular tenía gestos raros. Entonces, ¿qué hizo? Bajó una aplicación, le clonó el WhatsApp y a partir de allí empezó a recibir los mismos mensajes que recibía este joven. Y eran los mensajes del pastor. El pastor que le hablaba de que no tenía nada que perder y que le iba a seguir obligando. Te hago ahí un punto para después seguir narrando esta historia, repetimos, realmente escalofriante, de un menor de edad que fue violado durante muchos años por un pastor, luego denunciado. Es una historia, cuando uno repasa lamentablemente este tipo de hechos, que tienen un punto en común. ¿Cuál es ese punto en común? Por empezar, una persona con muchísimo poder, una persona que socialmente está aceptada, una persona que es querida, que tiene una influencia muy grande y muy importante dentro de un grupo, como son los casos de los pastores, como es el caso en este caso puntual del pastor evangélico, pero que además los permanentemente hostigan, obligan y amenazan con que no cuenten nada, porque si cuentan su vida puede ser una vida de horror. Y lamentablemente hay muchos hechos que son callados, que son tapados durante muchísimo tiempo por el temor a contar lo que padecen. Y acá ese es uno de los puntos que explica lo que pasó a lo largo de todos estos años. Sí, porque lo hostigaba y además lo amedrentaba justamente de la forma que vos lo mencionás, con este tipo de amenazas. Ahora, la iglesia La Hermosa es una iglesia muy grande, que tiene muchos feligreses. De hecho, mira, para que nos ubiquemos en la zona, en el lugar donde nosotros trabajamos, si uno hace una cuadra, tiene el barrio Carlos Gardel. Allí es donde está la sede principal. Esto es el anexo. Aquí funciona el anexo de esta iglesia, que es donde este hombre estaba o pasaba mayor parte del tiempo. La casa de este hombre, donde llegó la policía intempestivamente a allanarlo, a llevarse computadora, a llevarse celulares, elementos que ahora te voy a contar la importancia que tienen, es esta, exactamente enfrente de donde funciona el anexo, este anexo que te contaba, donde se hacen los asados, donde se hacen celebraciones que son muy importantes, multitudinarias, y donde vienen, Luciana,
muchos chicos. Diego, recién decías chicos. y narrabas cómo el Estamos hablando padre... de chicos muy chiquitos, ¿eh? Sí, es que este chico cuando empezó a ir además a esa iglesia era muy chico, era verdaderamente muy chico. Recién estabas contando cómo descubrió el padre a partir de clonarle el teléfono los mensajes que empezaba a recibir. ¿Qué mensajes recibía este joven de hoy 18 años que hace dar cuenta al padre que algo estaba pasando? Le mandaba mensajes hablando de que él no tenía nada para perder, que en todo caso si esto se descubría el que perdía era el joven, que la responsabilidad era de él, que ya no había marcha atrás, que no había por qué cortar el vínculo. Todos esos mensajes llevaron a que le pregunte al hijo y el hijo le termina contando y le termina mostrando, y esto obra en la justicia, obra en la denuncia, material que le mandaba este hombre. Y este material da la impresión, por lo menos así lo entiende la investigación, que no era el único caso de abuso, porque le mandaba imágenes de chicos, muy chicos, en ropa interior. Es escalofriante, Diego. Estamos hablando de un pedófilo disfrazado de pastor. Claro, totalmente, es la punta del iceberg. Repetimos, esta información es un pastor evangélico, está Janina Álvarez, que también va a aportar algunos datos. Pastor evangélico denunciado por al menos un joven que fue violado, que sufrió vejaciones, a quienes le exigía practicarle sexo oral desde los 12 años. Esta es una causa que se da en el marco de un contexto de una iglesia muy reconocida en la zona. Allí estamos en vivo en Morón trabajando con Diego Gabriele, pero está nuestra compañera Janina Álvarez, que también tiene otros datos para aportar de la causa. ¿Cómo sigue esto? ¿Habrá más casos? ¿Hay más víctimas de este pastor evangélico? Bienvenida. ¿Qué tal, Luciana? Y ese es el punto. Estamos hablando de este hombre de 53 años, Eduardo Horacio Verón. Es importante, y como sucede habitualmente en este tipo de casos, este hombre fue detenido hace una semana, ¿sí? Lo detuvieron el 3 de mayo. Lo que se está tratando y lo que está tratando el fiscal de Morón por estos días es de poder seguir sumando denuncias, lamentablemente. ¿Por qué digo esto? Porque si el fiscal comprueba más hechos, es tristísimo para quienes eran víctimas de este hombre que, abusando del poder que él sostenía sobre el resto, recordemos, él es el referente máximo espiritual de miles y miles de personas que asisten a radios, no solamente a diario, a ceremonias religiosas, sino a muchos eventos sociales también, donde toda la comunidad que sigue al pastor participan. La gran mayoría, y lo que se está investigando, se veía tráfico de pornografía infantil. ¿Qué significa el tráfico de pornografía infantil? Es esta posibilidad que las imágenes que él captaba de sus víctimas, sean filmaciones o fotos, las transportaba a través o de redes sociales o de alguna red que está específicamente relacionada con la pornografía infantil. Este es, sin dudas, uno de los temas más trascendentes de esta mañana. Para muchos que vimos El Reino, directamente nos hace acordar a esa serie que fue en algún momento cuestionada por un sector evangélico, pero que refleja lo que ahora estamos contando. La realidad, lamentablemente, muchas veces supera la ficción. Este hecho está superando la ficción. Estamos hablando de un pastor evangélico. Lo que decía Janina, Diego, es un punto clave. Todos le creen, todos lo quieren, todos lo alaban. Es el Dios dentro de esa estructura y al Dios es muy difícil poder desenmascararlo. Vos estabas haciendo hincapié, Diego, en esos mensajes y en esa revelación donde el padre ahí toma dimensión de lo que había padecido su hijo violado desde los 12 años. Hoy tiene 18. A partir de allí hizo la denuncia. ¿Y qué información tenés de cómo el resto de los que seguramente frecuentaban o frecuentan ese lugar, cómo repercutió en el núcleo de relaciones que además no solamente genera una empatía por profesar y por creer en lo mismo, sino que se generan grupos donde esas relaciones exceden lo que es el templo? ¿Qué pasó en ese círculo? Y se cerró hacia adentro, Luciana, se cerró hacia adentro. Hay un total sincretismo aquí. Cuando uno intenta recolectar testimonios, son algunos vecinos que se animan a hablar, que tienen miedo, por supuesto, que nos cuentan de cuáles eran las actividades de este lugar. Por supuesto, nunca nadie vio
un abuso sexual. Estamos hablando de un pastor evangélico con múltiples contactos y de importancia, contactos políticos sumamente importantes. Todos los venían a buscar porque realmente es una iglesia, La Hermosa, que hace un trabajo social muy importante. Eso hay que separarlo de los abusos sexuales, porque el trabajo social lo hacen y sobre todo en el barrio Carlos Gardel, donde tienen la sede principal. Ahora, aquí es el lugar donde asistía este joven, donde la denuncia figura como el lugar de predominancia de acción de este hombre. Nosotros llegamos hasta la puerta, tocamos la puerta y salió una mujer. Yo te voy a contar esto porque para que se entienda cómo se cerró sobre sí la comunidad y la dificultad que le presenta la investigación para el fiscal Sergio Di Leo de la UFI número 6 de Morón. Salió la copastora. La copastora, vos sabés que está el pastor, estamos hablando de este hombre, Eduardo Horacio Verón, de 53 años, que está preso, pero tiene copastores, que son quienes lo ayudan, de alguna manera, quienes funcionan como sus segundos. Salió la copastora y nos dijo a nosotros, a mí, a Claudio Chapalone, que aquí no funciona ningún templo, que ella no lo conoce Eduardo Verón. Mirá Esto vos, es un Diego, elemento es de que no nos creer, muestra cómo se han cerrado sobre sí mismos. Es de no creer. En un ratito... Está ahí en la imagen, Claro, que es la misma, sí, exactamente. Claro, está muy bien la aclaración que hace Janina, porque allí cuando se promociona el templo La Hermosa, que de hermosa no tiene absolutamente nada, esas dos caras son las representativas de ese templo, del pastor abusador y de su compañera, de su aparente compañera, que es la que está diciendo que en ese lugar no funciona ninguna iglesia. En un ratito vamos a volver, Diego, para seguir minuto a minuto y detalle a detalle esta historia del pastor acusado de violar durante muchos años a un chico allí en el templo. Un beso. Hasta luego.